La Escuela para Padres es un ministerio que está surgiendo y lo que queremos nosotros es apoyar a las familias cristianas en todos los desafíos que hoy en día tenemos en el tema de crianza de nuestros hijos. Debido a la manera como la cultura ha venido evolucionando o cambiando, nos hemos encontrado con nuevos retos. Entonces, todos esos nuevos retos a veces no nos sentimos preparados o no nos sentimos con todas las herramientas necesarias para enfrentarlos. Uno de ellos es el tema de la tecnología. Como lo decíamos en el texto que les enviamos con la invitación, la tecnología es una gran herramienta que Dios puso a nuestra disposición y de la cual podemos obtener muy buenos resultados y hay muchas buenas oportunidades, pero también tiene sus riesgos y en los últimos años hemos podido ver cómo estos riesgos han venido afectando a las personas y han venido también cambiando las dinámicas de las familias. Entonces, les quiero presentar a Sneider Rojas Díaz. Él es magíster en intervención social en sociedades del conocimiento, es especialista en mercadeo, comunicador social y teólogo. Es investigador de la Universidad Católica Luis Amigó en teología pastoral, cibercultura y comportamiento suicida. Y también es docente y director de Vive con TIC, que es un ministerio de Cristo para la Ciudad Internacional. Entonces, hoy vamos a abordar este primer tema. La idea es, como es un tema un poquito extenso, no queremos que sea muy largo cada día, por eso lo hemos dividido en 4 sábados. Durante 4 semanas, 4 sábados, vamos a estar aproximadamente durante 2 horas viendo cada uno de los temas. Y el tema de hoy con el que vamos a iniciar es el de la generación digital, desafíos para un desarrollo integral. Entonces, Snyder, sin más preámbulos, avancemos. A las personas que se van uniendo les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados y que durante el tiempo de taller o de exposición de Snyder podemos poner nuestras preguntas en el chat para poder ir seleccionando algunas y al final abrir un espacio donde podamos responderlas. Entonces, si tienen dudas, algún comentario, lo pueden ir colocando aquí en el chat de Zoom y al final entonces damos ese espacio para preguntar. Snyder, adelante, bienvenido. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que el grupo es pequeño y creo que es una muy buena oportunidad para interactuar. Entonces, quiero animarles a que enciendan sus cámaras. Bueno, Marlene acaba de decir que apaguen el micrófono. Yo les pido, vamos a aprovechar que estamos pequeños, Ok, cortos, y que podamos hacer un diálogo, ¿cierto? Porque incluso lo que busco es que se puedan generar grupos de interacción con respecto a la temática. Los grupos de apoyo son fundamentales en muchas problemáticas sociales y es porque empezamos a encontrarnos con los que están viviendo lo mismo que yo vivo, ¿no? Y esas experiencias de una u otra manera también ayudan muchísimo para la búsqueda de soluciones y alternativas. Si por alguna razón de pronto tu computador no tiene la cámara disponible, bueno, entonces el micrófono y el chat, muy importante. Entonces la primera pregunta que voy a lanzarles es, bueno, primero, ¿desde dónde se conecta? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos hijos tiene y de qué edades? ¿No? Y eso también nos ayuda a ubicar más o menos en qué situación nos podemos encontrar. Yo me voy ubicando aquí un momentico, organizo aquí mi Zoom para que pueda seguir viendo tanto el chat como el video, les pueda ver las expresiones y eso también me ayuda a mí a orientar por dónde vamos. se Ah, ve bien. eso, se ve bien, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, eso ya, permíteme un segundo, creo que yo cuadro aquí los cuadritos para que me pueda ver mejor. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de cómo la tecnología de una u otra manera ha cambiado las formas en que vivimos hoy en día en la familia, en el hogar, ¿no? Viéndolos algunos, todos somos casi que contemporáneos, así que vamos a compartir muchas cosas en común. Ahorita tengo un par de imágenes
que seguramente nos vamos a sintonizar algunos de nosotros, porque un aspecto inicial que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de esto de la tecnología tiene que ver con que el mundo está cambiando, el mundo cambió y el mundo va a seguir cambiando. O sea, esto no va a parar, esto va a continuar y está haciéndolo de una manera muy rápida, ¿no? Yo creo que esa es una de las situaciones más complejas que podemos encontrar en este momento con todo lo que estamos hablando, porque es demasiado rápido, ¿no? Las cosas se dan con una velocidad tal que a veces ni siquiera sentimos en qué momento el mundo nos cambió, ¿no? En qué momento el mundo nos cambió. Ahora, como les dije hace un segundo, no va a parar de cambiar. Así que estamos frente a unos cambios que han modificado, que han cambiado la forma en que vivimos, que van a seguir cambiándolo, y estamos levantando una generación para ese cambio, ¿no? Estamos levantando una generación que tiene que enfrentarse al desafío de un mundo que es totalmente distinto. Y como les voy a mencionar más adelante, hay diferencias entre una generación y otra demasiado profundas, que incluso en muchos casos nos desconcierta. Así que lo primero que yo tengo que tener muy presente hoy es que esto no va a parar, no debemos pararlo, no debemos de una u otra forma buscar volver atrás. Todo tiempo pasado no fue mejor, habían grandes limitaciones, hubo complicaciones. Tampoco es que el mundo de hoy sea perfecto, posiblemente se complique un poco más, tampoco hay que mirarlo con tanta desesperanza hacia el futuro. Así que este es el mundo que nos toca. Quiero que le pongan mucha atención al video, a este video incluso de un comercial de una empresa de tecnología. Póngale mucha atención porque ilustra, me parece muy interesante este asunto de que no podemos estar buscando que el mundo cambie hacia atrás, ¿no? Que se devuelva, ¿no? La idea no es llevar a nuestros hijos al mundo en que nosotros vivimos y criarlos como nosotros nos criamos o tener las cosas que nosotros teníamos, porque vamos a tener limitantes allí. Así que póngale mucha atención, si el mundo fuera como era antes, ¿no? Y no como tenemos hoy en día. Este video nos ayuda a ilustrar esto. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you want to leave, then take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember that a lot of bad everywhere. You know I've seen what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never want to see you a sad girl. Don't be a bad girl. La reinvención mueve el mundo hacia adelante, y eso es lo que mejor sabemos hacer. Oh, baby, it's a wild world. Somos Globant, la compañía que probablemente no conoces, detrás de las transformaciones digitales que sí conoces. Oh, baby, it's a wild world. Globant, Seek Reinvention. Imposible, ¿no? Imposible volvernos hacia atrás. Hay nuevas formas de ver el mundo, de vivirlo. Tenemos nuevos cambios. Miren esta maravilla que podemos disfrutar en este momento. En Suecia, 7 horas de diferencia. México, ¿cierto? Bogotá, Medellín. Estamos conectados, estamos compartiendo, aprendiendo, ¿cierto? Cada vez vamos a compartir experiencias, saberes en relación a lo que vivimos. Y esto es lo que permite de una u otra manera la tecnología. Tenemos que comprender que es el tiempo que Dios ha determinado que exista y en el cual nosotros estamos y somos llamados a estar, ¿no? Es un mundo que está evolucionando y que lo está haciendo rápido, que tiene unas cosas maravillosas y que nos va a presentar nuevos desafíos, nuevas cosas por reflexionar, ¿no? Porque hoy en día tenemos nuevas formas de afrontar nuestras limitaciones.
Ustedes están viendo en imagen a Neil Harbisson. Neil Harbisson es el primer cyborg reconocido a nivel mundial, tiene pasaporte británico como cyborg. Incluso hace más o menos un mes estuvo de visita aquí en Medellín, porque él tiene una fundación que promueve volverse cyborg. Él nace con una dificultad visual para ver los colores, tiene este dispositivo que se conecta a su cerebro, que ve, que es sensible a las tonalidades, pero que produce sonidos en su cerebro, y por medio de los sonidos en su cerebro reproduce, su mente es capaz ya de leer los colores, ¿no? Y tiene una fundación para promocionar eso. Es una tecnología que nos lleva a unos límites, ¿no? A comprender cómo es el ser humano, qué significa ser humano, qué características tiene el ser humano. Es una tecnología que de una u otra manera también nos permite afrontar lo que nos puede ocurrir en un momento, ¿no? Muchos de nosotros ya estamos obligados a usar este aparatico tecnológico. Esto es tecnología, la gafita, porque sin ella no podemos ver. Pero otros se enfrentan también a una realidad, ¿cierto? De una prótesis ya biónica, los que vieron El hombre biónico, La mujer biónica, eso ya no es ciencia ficción, eso ya es una realidad. Si quiere ver los Juegos Paraolímpicos, eso uno se sorprende la cantidad de aplicaciones que hay de lo tecnológico para superar muchas veces limitaciones y aspectos inesperados que tenemos. La tecnología también nos permite tener múltiples aplicaciones como estas que ustedes ven en pantalla, que permiten monitorizar el estado de salud, la temperatura. Hoy muchos de ustedes tienen relojes, bueno, yo no tengo, pero muchos de ustedes tienen relojes que le miden a usted el ritmo cardíaco, que tienen la capacidad de mirarle la saturación de oxígeno, ¿no? Y darle información de cuánto movimiento ha tenido, incluso darle unas estadísticas, recomendarle a ustedes unos ejercicios para aumentar ese nivel de movilidad. Esos son aspectos que podemos tener de una u otra forma gracias al ejercicio tecnológico. Todo esto ocurre demasiado rápido, en un momento muy corto, ¿cierto? Y con múltiples aplicaciones. Y es un mundo que de una u otra manera está generando una generación totalmente diferente, ¿no? Es una generación que tiene otros desafíos, que tiene otros desarrollos, que tiene otras capacidades, y esa es la generación que nosotros hemos sido llamados por Dios, ¿cierto? A levantar, a cuidar, a guiar y a orientar. Así que tenemos que tener muy presente esto, ¿no? Es un mundo nuevo que cambia, que está cambiando, que no va a parar de cambiar, que tiene múltiples posibilidades, que tiene múltiples desarrollos, que tiene múltiples aplicaciones y que está generando una nueva generación. Ahora, el asunto, vuelvo y reitero, como ha sido demasiado rápido, se ha generado lo que hoy en día se conoce como una brecha generacional. Es una brecha generacional, es la distancia que existe entre una generación y la otra por la incursión tecnológica, ¿no? Ahora, es importante recordar que cualquier técnica, cualquier tecnología a lo largo de la historia ha generado cambios, cualquiera, ¿no? Y es muy normal que cada vez que haya un avance tecnológico haya una división social. Cuando no había escritura, todo el mundo era igual. Se inventó la técnica del escribir y automáticamente se diferenció la sociedad entre los que sabían y los que no sabían, los alfabetas y los analfabetas. Se construyó la rueda y ya automáticamente se dividió entre los que podían tener una rueda y andar en rueda y los que no tenían para la rueda. Entonces, las tecnologías siempre van a generar divisiones, siempre. El asunto es que como ha pasado tan rápido, la generación anterior logra generar unas distancias tan largas con la generación que viene. Muchos de nosotros, me atrevo a decir que ninguno de nosotros tuvieron un correo electrónico cuando estaban niños. Ninguno de nosotros tuvo redes sociales cuando estuvimos niños. Si a mucho teníamos el televisor, ¿no? Si a mucho teníamos ciertos dispositivos, ¿no? Que de una u otra manera eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día, con dinámicas muy distintas como las que tenemos hoy en día, ¿no?
Nosotros crecimos con un teléfono en casa que estaba en el centro de la sala, ¿cierto? Y ese teléfono era controlado, era monitorizado, era revisado, ¿no? Por papá y mamá. Papá y mamá sabían quién llamaba a la casa. Papá y mamá sabían con quién se estaban comunicando los hijos, porque solamente había un teléfono y había solamente un vínculo que de una u otra manera permitía la relación con los otros. Había uno solo, ¿no? Muchos de ustedes tal vez, si nacieron en zonas mucho más rurales, estos aparatos llegaron mucho tiempo después en su vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi mamá, el primer televisor le llegó cuando ella tenía ya 18 o 20 años. Sí, cuando yo nací, yo ya tenía televisor en mi casa, había un televisor en mi casa, pero recuerdo que era un televisor en blanco y negro, ¿no? Tiempo después llegó el televisor a color, el televisor de plasma, y recuerdo que lo más grande que logramos tener en mi casa era un televisor de 22 pulgadas, ¿no? Hoy en día, este monitor que tengo aquí al lado es de 19 pulgadas. Y hoy en día ya tenemos televisores de 50, 60, algunos tienen hasta de 70, 80 pulgadas en sus casas, televisores superplanos, megaplanos, que les permite tener eso, ¿no? Era una imagen totalmente diferente a la que tenemos hoy en día, era una forma de interactuar totalmente distinta en nuestra vida. Y eso genera distancias, enormes distancias con las nuevas generaciones que no saben qué había antes, y estoy diciendo par de años, ¿no? Un par de años, no estamos hablando ni de décadas, ni de siglos, ni tampoco estamos hablando de un par de años, que no sabían qué había un par de años atrás, que no tuvieron las reacciones ni las relaciones propias con ese dispositivo, sino que es totalmente nuevo. Póngale mucha atención a este video que quiero compartirles, que también, vuelvo y reitero, nos permite ejemplificar este asunto de estas brechas generacionales que se generan por medio de la tecnología y que crean esta distancia de la cual les estoy describiendo. Póngale mucha atención al video que les comparto. Ahora ha cerrado los ojos. Yo creo para la tele. ¿Algo para medir? ¿Te parece como un ordenador? Pues una máquina de escribir súper vieja. Aquí no se puede entrar en internet. En Google, por ejemplo. Ni siquiera tiene para mayúsculas. Es algo para hablar, un teléfono. Un teléfono. Porque es muy antiguo. El número que quieras en esta cosa dorada, pero no me va. Hola. Me gusta más el de casa. No tiene esto tampoco. Ni tiene esta forma. ¿Qué es? No lo sé. Una cámara de fotos. ¿Una cámara? Creo que una cámara. ¿Es para poner CD? Parece una radio. Sería como un reproductor de ahora. Si metes esto por algún lado, es un poco difícil. Esto no funciona. Esto de juguete. ¿Y si te digo que ahí solo caben 12 canciones? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, me suena de mi pueblo. ¿Algo? ¿Escuchar música? ¿Una plancha? Sí. No sé lo que es. ¿Discos para poner en la radio? Es que esto se mueve. Sí, son unos discos antiguos. ¿Un libro? Un periódico. ¿Para ponerlo y hacer música? Este es grande y los de mi casa son pequeños. ¿Qué es eso? Una cámara de fotos. Se ve mal. Años. ¿Esta cámara? Un siglo. 17.
1000. O 100. 10. 800. 100. Pues... 100 años o 1000. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuántos identificaron productos, dispositivos, aparatos que usaron? ¿No? Bueno, teníamos planeado un ejercicio en grupos, así que ¿en qué somos diferentes? Pueden compartir a través del chat, pueden compartirlo a través de audio, ¿no? Eh, hablemos un poco, ¿qué tan diferentes somos? ¿No? Todos eran de mi época. Es fascinante escuchar y ver ese video, porque uno pone más los pies sobre la tierra. A mí me ponen más los pies sobre la tierra, me mueven el piso, porque sí es Bien. más la realidad que estamos viviendo. Muy bien. Marlene dice, bueno, yo los reconocí todos, ¿no? ¿Qué recuerdos se te vinieron a la mente? Porque el asunto de estos aparatos tiene que ver también con experiencias de vida, ¿no? No, pues cuando mostraron que ya ni me acuerdo cómo es que se llama, en el que uno ponía el CD. El Discman. El Dixman, claro. No, eso era lo que uno anhelaba cuando yo estaba adolescente. O sea, era como, wow, quiero uno de esos. Era como lo ¿Cuántos, último. cuántos se acordaron del Wallman, no? No sé en México cómo le dicen al Wallman, porque aquí en Colombia les decimos Wallman, donde usábamos los casetes, ¿no? Era muy común no tener pilas o no gastar las pilas rebobinando las canciones, entonces uno usaba un lapicito para empezar a darle vuelta y poder rebobinar el casete. No sé si en México también lo hacían así, ¿no? Sandra nos dice la tecnología de otro momento y uno se sentía súper wow, ¿no? Recuerden, bueno, Marlene se alcanzó a tener el Discman, lo anhelaba mucho de adolescente, pero ¿se lo dieron o no se lo dieron? Sí, sí, me dieron uno que no era la mejor marca, pero bueno, me sirvió. No era la Sony, No ¿no? era Que no Sony. era Sony, sino eran esas marcas que en aquel tiempo uno decía chino y eso era todavía más chiviado todavía, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quién más? Yolanda. A Yolanda, ¿cómo era la experiencia en México? Sí, igual yo todavía tengo un Walkman, lo comentaba. Ajá. Sí, todo, menos la plancha usé todo. Bueno, la Todo plancha lo sí es muy demás. viejita, La ¿no? máquina de escribir, sí, Muchos pero aprendimos, sí, qué impresión. ajá, muchos aprendimos a teclear Eh, en las máquinas de escribir, ¿no? sí, Les claro, tocó, le alcanzaron. Claro, Bueno, sí, yo claro, sí. la famosa mecanografía que le enseñaban a uno en el colegio. mecanografía, exactamente, mecanografía que le enseñaron en el colegio. Incluso el niño dice, no, esto no tiene para mayúsculas. Y automáticamente uno recuerda, oiga, sí, eso sí tiene para mayúsculas. Y tiene para las tildes y los signos de puntuación, ¿no? Mm. Miren cómo los aparatos hacen parte de la existencia. Usted no puede negar eso. Los aparatos no hacen parte de la existencia. Pero de una u otra manera llegan tan rápido, se van tan rápido y muchas veces no alcanzamos a notar esa diferencia, ¿no? Patricia nos dice, somos diferentes a que a pesar de que la tecnología al momento no nos daba dificultad de usarla, mientras que ahora ya los niños la saben por instinto. Bueno, sí, esa es una realidad, ¿no? Es un proceso totalmente diferente que ellos tienen debido a que para ellos, bueno, se mezclan varios elementos, ¿no? Es un cerebro que está en su 100% de capacidad de aprendizaje, ¿no? Y eso hace que el nivel de absorción de información que tienen es muchísimo mayor. Así que eso hace que el entorno se les convierta mucho más intuitivo para ellos y nos dé esa sensación, ¿cierto? Que muy seguramente algunos han dicho de que vienen con el chip incorporado. Bueno, la nueva generación que tenemos es una generación que se conoce como nativo digital. Nosotros somos inmigrantes digitales, la gran mayoría de nosotros somos inmigrantes digitales
Quiere decir, somos personas que no nacimos con la tecnología. Muchos de nosotros, incluso al momento de nacer, no sabíamos ni siquiera, nuestros padres sabían qué sexo traíamos, ¿no? Era una gran sorpresa porque no existía, o al menos si existía, era muy costoso el acceso a ese tipo de tecnología. Entonces nosotros, la gran mayoría de nosotros no nacimos con tecnología, nuestro desarrollo no fue con tecnología, nosotros vinimos a apropiarnos de la tecnología ya en edad adolescente o incluso algunos en tiempos jóvenes. Pero esta generación que nosotros estamos teniendo es una generación que hoy en día se identifica como nativo digital, nace con la tecnología, crece con tecnología, desarrolla todas sus capacidades, todas sus habilidades, todas sus competencias con tecnología. Y eso hace que tenga una dinámica totalmente distinta a su proceso de formación. Ahora, muy seguramente usted ha tenido la experiencia de que viven o vienen con el chip incorporado, ¿no? Lo mencionábamos hace un momento, Sandra nos lo compartía en el chat, de que es como una especie de instinto que tiene, ¿no? Vienen con el chip incorporado, se les hace súper fácil todo este entorno tecnológico, ¿no? Siempre que hablo de esto me acuerdo a mi hijo, ¿no? Cuando tenía aproximadamente como 1 añito y medio, 2 años, 1 añito y medio, estaba incluso aprendiendo a caminar, todavía no caminaba muy bien. Y recuerdo una tarde, nosotros estábamos con mi esposa en nuestro sofá viendo un programa de televisión, ¿cierto? Posiblemente infantil, porque teníamos el niño ahí, y se acabó el programa, y el niño casi que caminando con mucha dificultad se acercó al televisor y le dio así con su dedito chiquitico en el botón que tenía en todo el centro de la pantalla y apagó el televisor. Nosotros quedamos como que, wow. Y a mí automáticamente se me vino la voz de mi mamá, ¿cierto? Que había estado de visita y que preguntó de dónde se apaga ese televisor, porque el televisor es de esos televisores, era un televisor plano que no tenía botones, que no tenía perillas, ¿no? Que no se sabía de dónde se apagaba, ¿no? Pero mi niño de 1 año y medio en aquel entonces, casi que sin capacidad todavía de movilidad plena, tuvo la capacidad de apagar un televisor que lo superaba en tamaño, que lo superaba en eso. Y es que esa es la sensación que nos dan, ¿no? La sensación de que vienen con el chip incorporado, que para ellos todo esto es nativo, todo esto es natural, hace parte de su entorno. Y es algo que nosotros como padres tenemos que entender y de una u otra manera proyectar. Vuelvo y reitero, es un mundo que está cambiando, que no va a parar de cambiar y ellos tienen que aprender a desarrollar competencias tecnológicas porque es el mundo que se les viene. No podemos sacarlos totalmente de ese entorno, no podemos desarraigarlos. La idea no es terminar viviendo como si estuviéramos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, sin tecnología, porque la realidad es que es el mundo que nos corresponde. Ahora, un estudio hecho en Colombia en el año 2018-2019, hecho por la compañía Tigo Une junto con la Universidad de Dafid, que fue uno de estos primeros estudios realizados en Colombia en relación al consumo de tecnología, logra identificar que niños entre los 9 y los 16 años pasan en promedio 5 horas diarias de conexión, 5 horas diarias de consumo tecnológico, ¿no? Los niños de 9 años, estamos hablando de 1 hora y 40, pero ya niños mayores logran pasar mucha cantidad de tiempo. Se estima aproximadamente que un millennial o un centennial, que ya son personas adolescentes o jóvenes, pueden estar pasando entre 9 y 10 horas conectados, es decir, casi que toda su despertar, desde que se despiertan, toda su día despierto, lo pasan conectados con uso de tecnología, ¿no? Este mismo estudio, ustedes pueden ver el código QR, después les estaré compartiendo las presentaciones para que puedan ver los documentos con mayor detalle y los estudios. También logra identificar que aproximadamente el 75% de los niños en Colombia tienen un celular. Yolanda, no sé si tienes referencias de estudios hechos en México, sería muy bueno si de pronto en el chat nos compartes si hay tipos de estudios en México en relación al consumo. Porque no sé si el panorama es igual. Sí sé que es muy cercano, porque la verdad,
Recuerdo algunos estudios que incluso realizaron, pero con una temática muy diferente, que es que el sexting, que vamos a hablar de ella en uno de los próximos sábados, lideraron un programa en México en relación a la prevención de el sexting, ¿no? Esa forma de pornografía de la cual vamos a estar hablando más adelante. Pero bueno, Yolanda, si nos comparten en el chat, si sabes, sería muy bueno, ¿no? Bueno, no sabes y sí, debe ser muy similar porque el consumo generalmente es muy cercano. 71% de los niños están de entre los 9 y los 12 años tienen un perfil de Facebook. Y esto es muy interesante porque la primera pregunta que quiere descartar la red social es si en Facebook, por ejemplo, es si usted es mayor de 13 años, ¿no? Así que vamos a encontrar una cantidad infantil muy significativa en redes sociales con complicaciones, ¿cierto?, en el uso de la información y sobre todo las protecciones legales. Vamos a ver más adelante, en los próximos sábados, vamos a ver que la legislación para muchas problemáticas de las cuales vamos a estar hablando es muy limitada, pero también es porque lamentablemente los padres facultan a que sus hijos estén demasiado temprano en el uso de estas redes y les generan ciertas complicaciones, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay un uso significativo. Bueno, es también importante decir que, primero, Colombia es el país que más uso de redes sociales hace a nivel mundial. Somos el país, por característica, que mayor usa las redes sociales a nivel mundial, ¿no? Somos el segundo país a nivel mundial que tiene mayor uso de el entorno del Internet, o sea, uso de Internet, uso de redes sociales, etcétera, etcétera. Y eso es una característica muy particular que tenemos precisamente en Colombia, ¿no? El uso de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, que es una red social, Messenger, Instagram, YouTube, todo esto es particularmente usado especialmente por la población infantil en Colombia, ¿no? Ahora, estos nativos digitales tienen también una característica muy especial y es que ellos de una u otra manera se consideran prosumidores. No son solamente consumidores, sino adicional producen contenido, son prosumidores. El joven, el niño hoy en día piensa en publicar, piensa en contar, piensa en informar. No sé si a usted le ha pasado, pero en mi caso, por ejemplo, en casa, cuando mis hijos hacen algo, quiere que tomen una foto, ¿no? Nosotros no las publicamos, pero sí quieren la foto. Hágame en un video, hágame en una foto, ¿no? A mi hijo le gusta cuando hacemos estas charlas, esas conferencias, las suben en internet y después me encuentro en YouTube, ¿no? Ay, mi papá ya está en YouTube, ya hace videos en YouTube. A mi esposa le dice cuando hace algo, ay, ¿por qué no montas un canal? Ellos están pensando en producir contenido. No dimensionan todas las implicaciones que tiene la producción y la difusión del contenido, pero consideran que hace parte de y que es importante hacerlo. Así que tenemos que tener en claro esto, ¿no? Ellos son prosumidores, no solamente consumen contenido, sino que además de eso lo producen. Y además tienen una proyección tecnológica. Como les he mencionado, esto no va a parar, esto no va a cambiar, pero ellos ya vienen con el deseo de que se apropie cada día más. La población joven, la población adolescente es mucho más abierta a todos los movimientos de transformación tecnológica que se pueden dar dando. Un ejemplo, en Colombia empezamos a manejar plataformas digitales bancarias como Nequi, por ejemplo, y eso ya tiene un auge, ya tiene presencia, ya tiene una alta participación de jóvenes. Jóvenes que ya no quieren usar una tarjeta física, jóvenes que prefieren pagar a través de dispositivos móviles y que consideran que eso hace parte ya de su realidad. Entonces, esto va en camino y todavía va a ir mucho más avanzado. Si usted estaba asustado pensando en que su hijo o su hija se iba a poner un tatuaje, bueno, déjeme decirle que se van a poner un chip. Ellos están ya pensando en cómo se van a poner un chip, cómo hago para yo conectarme de manera inteligente, cómo hago para que un dispositivo
se conecte, ¿cierto? Sin yo ni siquiera darle la intención. Ya nuestros computadores entonces se prenden con la huella, el celular se prende con la huella, ya hay celulares que se prenden solamente que si yo lo miro, me identifica el rostro y se prende. Hay dispositivos en casa que entonces ya están adecuados, que cuando yo llegue los programa, entonces tengo el chip, entonces la casa se adecua a lo que yo ya la programé y ese es el mundo que ellos van a tener. Es un mundo de apropiación tecnológica, ¿no? En este momento, por ejemplo, en Europa hay fiestas del chip y es ir al lugar a ponerse en un chip, ¿no? Fiestas del chip y es cómo configuran. Hay empresas que ya no dan carnet, sino que dan es un chip para que la persona pueda ingresar o salir. Se habla ya que en Colombia va a haber una prueba piloto con una banca que ya incluso usted no necesita la tarjeta ni el celular, sino simplemente ponga la mano para poder retirar o no retirar dinero. Entonces, esa es la proyección que tenemos y hacia allá está caminando esta generación que se considera como nativo digital. Ahora, usted seguramente se inscribió o separó este espacio y quiero felicitarlo por haber separado este espacio para profundizar en esto, para acercarse un poquito más a esto, porque seguramente usted también ha empezado a darse cuenta que hay una serie de condiciones que no son como tan buenas, que no se ven como tan correctas, que generan mucha sospecha y mucha inquietud. Y es el asunto de que esta generación de una u otra manera es una generación característicamente dada por no tener límites, ¿no? Bueno, Marilyn ya nos está contando que ya en Suecia precisamente los jóvenes se ponen el chip y les parece muy cool. Y sí, es muy cool porque tiene una cantidad de opciones y de beneficios que vamos caminando hacia allá. Eso no va a parar, ¿no? Y vamos a tener desafíos en ese sentido. Desafíos propios de la época en la cual estamos, ¿no? Es una generación sin límites. Es una generación que lleva el dispositivo a todas partes, ¿no? Si usted se ha dado cuenta, el celular es el único dispositivo en toda la casa que viaja por toda la casa. Está en la alcoba, está en el baño, está en la cocina, está en la sala, está en la viaja por toda la casa. Durante todo el día viaja. Es el único dispositivo que viaja alrededor de toda la casa. Así que no tienen límites, no hay límites de horarios. Recuerdan ustedes en la casa cuando había un solo teléfono, ese teléfono sonaba o se llamaba hasta las 9, 10 de la noche. Después no es hora de estar llamando a una casa decente, decían en mi casa, ¿no? A esta hora no se llama a una casa decente. Era lo que decían en mi casa. Entonces, es un dispositivo que no tiene límites, es un uso que no tiene límites. Otro elemento que vamos a encontrar es que nos da la idea, o al menos muchas veces nosotros afirmamos, que es que no quieren hacer nada más, ¿no? Y vemos esta situación tan compleja de que habiendo muchas opciones, habiendo muchas cosas que hacer, parece como que no quisieran hacer nada más. Y seguramente usted ya se ha enfrentado o ha visto que incluso no se quieren despegar, que quieren estar permanentemente en ello. Los que tienen ya hijos mayorcitos seguramente han entrado en este conflicto de que tiene que tenerlo, debe tenerlo, busca tenerlo. La voz insistente de cuándo lo voy a tener yo, cuándo lo voy a tener, cuándo me lo van a dar, es que otros ya lo tienen, ¿no? ¿Y por qué yo no? Porque yo no lo tengo. Y empezamos a generar este ambiente que lamentablemente genera varias complicaciones, varios riesgos con el uso de la tecnología. Ahora, bueno, doy un poquito de contexto, ¿no? Vive con TIC, el ministerio que yo tengo la bendición de dirigir, es un ministerio que está orientado a la reflexión teológica y pastoral del uso de la tecnología, ¿no? Y en los últimos años, en nuestro trabajo, cuando nos han invitado, como en este espacio, a compartir con padres con relación al uso de la tecnología, la voz generalmente es, ellos son los que tienen el problema, ¿no? Ellos son los que no se despegan, ellos son los que no quieren hacer nada más, ellos son los que andan publicándolo todo, ellos son los que tienen el problema con la tecnología. Y el papá viene o la mamá viene
a este tipo de charlas, este tipo de conferencias, con la idea de que, venga, dígame cómo hago para que ellos que tienen el problema con la tecnología, lo dejen, ¿no? Dejen de tener eso, dejen de estar conectados a toda hora, dejen de estar mirando a toda hora eso, es que ya no quieren hablar, ya no quieren salir, todo lo hacen por medio de ahí, a toda hora se están conectados. Ellos son los que tienen el problema. Y sí, ellos son los que evidencian el problema, pero quiero llevarlos a que pensemos un poquito de cómo comenzó eso, ¿no? Cómo comenzó el apego que ellos manifiestan con el uso de la tecnología en nuestros hogares. Y déjenme darle una tremenda noticia, y es que el problema comenzó porque nosotros lo iniciamos. Los papás y las mamás somos los que llevamos la tecnología a la casa, ¿no? Y en la mayoría de los casos lo hacemos porque nosotros vivimos, ¿cierto?, bajo estas grandes premisas, ¿no? Yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Yo no quiero que ellos vivan la escasez que yo viví, las dificultades que yo tuve. Yo no quiero que ellos experimenten el sufrimiento que yo tuve, la frustración. Yo no quiero que ellos sientan, porque yo recuerdo lo maluco que era. Ay, no, fue maluquísimo todo el tiempo que tuve que esperar. Yo veía cómo todo el mundo se tenía y yo no, ¿cierto? Entonces yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Y está bien, ¿no? Porque cada generación debe avanzar, debe superar las dificultades de la anterior, y está bien. Y cuando estamos hablando de lo tecnológico, nosotros somos los que se las dimos. Papá y mamá son los que compran el dispositivo. Papá y mamá son los que le regalan, le entregan el dispositivo, son los que lo llevan a la casa. Y en la mayoría de los casos se los damos, se los entregamos. Tome, esto es suyo, ¿no? Y damos toda esa connotación de propiedad sobre el dispositivo. Esto es suyo, haga con él lo que quiera, ¿no? Usted toma decisiones, eso es suyo, a usted se lo di. Y eso tiene ciertos grados de complicación, ¿no? Porque el tema tiene que ver con que estamos asumiendo que él ya tiene todas las características, todas las condiciones, todas las competencias, todas las habilidades para saber manejar a un dispositivo, ¿cierto? Que va a tener múltiples implicaciones. Nosotros estamos asumiendo que él ya está capacitado, que es competente, que es hábil para poder manejar el dispositivo en su totalidad. Y si bien es cierto, es una generación que parece tener el chip incorporado, que es bastante intuitiva, que puede manejarlo, o que incluso nos van a enseñar a nosotros desde estos componentes tecnológicos, nunca debemos olvidar que son niños. Nunca debemos olvidar que son personas en formación. Nunca debemos olvidar que todavía tienen mucho camino por recorrer, mucha experiencia por adquirir, mucho conocimiento por alcanzar, ¿no? Ellos tienen unas competencias, tienen unas habilidades, pero todavía les falta ver mucho. Nosotros somos el que se los dimos. Y el asunto también tiene que ver es que nosotros mantenemos la tecnología en la casa, ¿no? Yo escucho a muchos papás que me preguntan, pero ¿qué hago? ¿Qué hago que él anda pegado al internet? ¿Qué hago que es que él pegado a los videojuegos? ¿Qué hago que es que él ya no quiere hacer otras cosas? Y cuando uno le pregunta, vení, ¿y quién paga la cuenta de internet? ¿Y quién compró la consola? ¿Y quién es el que está comprando los videojuegos? El papá. Entonces, si tienes el problema, porque tú estás sosteniendo eso, ¿por qué no lo quitas? Si tienes problemas del internet, pues corta el plan de internet. Si tienes problema con la videoconsola, pues no da videoconsola, no compra videojuegos, ¿no? Y ahí es donde como que no, pero espérese. Pero no, pero ¿cómo se le ocurre, no? Esta es esta situación la que tenemos a veces tan compleja en relación a lo tecnológico, ¿no? Porque por un lado, vuelvo y reitero, está cambiando, no podemos quitarla, no podemos vivir como en el siglo II, esto va a seguir avanzando,
supuestamente es una generación que ya supuestamente nace con ella y supuestamente se va a desarrollar, pero vemos problemas, tenemos dificultades, tenemos adicciones, tenemos desapegos, desarraigos, ¿no? Y que de una u otra manera tiene estas complicaciones, ¿no? No, pensé que yo era la retrógrada que enseñaba a los padres. Sí, eso suena, ¿no? Como que empieza uno a hablar de estos temas y empieza a decir, no, pero usted está hablando de algo que no es viable, pues ¿cómo se le ocurre? ¿No? Ahora, un asunto que tenemos que mantener es la atención, ¿no? Tenemos que mantener la atención. No sé si alguno ha tenido la experiencia de montar a caballo, ¿cierto? Pero que es el mejor ejemplo que se me viene en este momento. Cuando uno está montando a caballo, uno tiene que mantener las riendas, ¿no? Y esas riendas son las que le dicen al caballo hasta dónde se puede ir. Cuando yo quiero que el caballo vaya más rápido, ande más rápido, pues yo le voy soltando la rienda porque yo quiero que vaya más rápido. Pero cuando yo necesito que el caballo vaya más despacio y vaya a mi paso y voltee por donde yo, pues yo tengo que tener la rienda, pero eso es una tensión, yo no puedo soltarlas, es una tensión. El mundo no va a cambiar, tengo que preparar una generación para lo que se viene, ¿cierto? Pero tengo que entender que es una generación en formación, que si bien es cierto, yo estoy distante, este mundo no está para mí ni va a estar para mí. Este mundo va a un ritmo que yo ya incluso no alcanzo a tener. A pesar de que yo, por ejemplo, sé de tecnología, trabajo con tecnología, yo hay cosas que yo no sé hacer a nivel tecnológico, ¿no? Hay una generación que me antecede que es muchísimo más desarrollada en relación a eso. Pero hay unas cosas que yo sí sé y como padre debo entender y es de lo que vamos a estar hablando. El problema con el uso de la tecnología empieza por un papá y una mamá que no han reflexionado, no han criticado y no han limitado el uso tecnológico. El problema con el uso de la tecnología en el hogar empieza por papá y mamá, porque papá y mamá son los que lo traen y son los que lo sustentan, son los que han soltado la rienda, son los que han creído que esta generación se levanta sola, porque están en un mundo que les vive diciendo que ellos se levantan solos, que ellos solos deben resolver los problemas, que ellos solos deben explorar el mundo, que ellos solos deben encontrar las alternativas. Creen firmemente en este asunto del desarrollo libre de la personalidad, que es el planteamiento de una modernidad y de unas corrientes ideológicas frente a muchos temas. Y el asunto es que el padre y la madre quedan relegados, ¿no? Son el papá y la mamá de la generación Disney. Usted haga una búsqueda de películas Disney y usted va a encontrar eso. Papá y mamá desubicados, papá y mamá que no saben para dónde va el mundo, papá y mamá que no hacen sino equivocarse. Y todas las películas de Disney al final terminan papá pidiéndole perdón al muchachito porque el muchachito supo realmente resolver su problema. Es esa generación que se está levantando. Pero eso no es cierto. Tenemos problemas en el uso de la tecnología porque nosotros, como padres, en este principio que les acabo de mencionar de no querer que ellos vivan lo que nosotros vivimos, de que ellos no sufran la escasez que tal vez sufrimos, que ellos no tengan las limitaciones que nosotros tuvimos, entonces empezamos a entregar tecnología pensando que es una forma de amarles, que es una forma de mostrarles cuánto los amamos, que es una forma de mostrar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación por ellos. La época del año donde más se regala tecnología es fin de año, Navidades. Es la época del año donde más se regala. Y hay estudios que ya han logrado evidenciar que los padres que más ausencia tienen con sus hijos son los que más regalan tecnología. Porque quieren de una u otra manera subsanar el hecho de que no estuvieron allí y quieren justificar ese abandono que principalmente es dado por trabajo por medio de los aparatos que compran.
Es una sociedad materialista y consumista que ha resolvido el caso de la interacción con el otro por medio de un aparato. Y como padres muchas veces nos hemos metido en ese juego de mostrarles amor por las cosas materiales que les damos. Y esto está tan arraigado que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo percibimos, ¿no? Eso está no solamente en la relación de padres e hijos, también está en la relación de esposos y esposas, ¿no? La esposa o el esposo que siente que lo ama porque le dieron el último aparato, ¿no? El reloj más fino o el aparato más grande o el computador que quería o la tableta que quería. Es porque nosotros en este mundo materialista creemos que lo material define este tipo de cosas. No somos esta generación y las que vienen no son la generación de lo importante es el detalle o la intención, no. Me demuestras cuánto me amas por lo que me das, ¿no? Y por las cosas materiales que tenemos. Otro aspecto que lamentablemente alimenta mucho el uso de la tecnología en el hogar es porque los padres, nosotros como padres, creemos que la tecnología nos ayuda. Creemos que la tecnología nos va a solucionar algunas situaciones que son muy comunes, muy normales y que hacen parte del desarrollo normal de una persona. Entonces, creemos que la tecnología nos ayuda. Entonces, por ejemplo, el niño o la niña está en una etapa de crecimiento, sus sentidos se están empezando a desarrollar. El último sentido que se desarrolla es el gusto. Entonces, obviamente, como es el último sentido que se desarrolla, las conexiones neurales que tenemos allí necesitan mayor procesamiento. Eso se nos va a quedar para toda la vida. El gusto es, nosotros no aprendemos a ver, o al menos nos damos cuenta cuando aprendimos a ver, pero nosotros sí aprendemos a usar la boca, a hablar, a comer. Esas sí son cosas que se aprenden. Entonces es muy normal, y le pasa, y a todos nos pasa, que la primera vez que probamos un bocado no nos sabe a nada. Tenemos que probarlo, se estima que mínimo 3 veces para empezar a cogerle sabor. Y es solamente después del tiempo de desarrollar ese gusto que usted realmente alcanza a disfrutar toda la plenitud de lo que puede significar el sentido del gusto. Pero lamentablemente muchos padres, en vez de acompañar ese proceso de aprendizaje, quieren ayudarse con el dispositivo. Entonces, le ponen el aparato, le ponen el video, le ponen las animaciones para que el niño coma. Y lo que está ocurriendo no es un desarrollo psicomotriz adecuado del gusto, sino lo que está sucediendo es que está desconectando su cerebro del gusto, de la alimentación. Estudios evidencian que las personas que comen viendo algo, sea televisión, sea un celular o sea un computador, tienden a ser más obesas. ¿Por qué? Porque su cerebro no está ni procesando bien los alimentos, ni tampoco digiriéndolos en las cantidades adecuadas. Tienden a comer más y obviamente sus procesos aumentan, ¿no? Creemos que el celular ayuda al momento de el comer. Sí, es difícil, los que hemos pasado por eso, sé que es difícil, te lo debes comer de todo y vamos a comer hasta que aprendas a cogerle el gusto. Sí, eso es difícil. Ahí la petaleta, ahí el lloro, ahí el no quiero, ahí sí, es difícil. Pero el celular no está ayudando, la tableta no ayuda, la pantalla no está apoyando ese proceso. Hay lamentablemente también hay en este momento padres que están llevando el celular al momento de dormir. Entonces, el niño y la niña, en vez de aprender a acostarse y a dormir por su propia cuenta, está teniendo que tener un tercero, en este caso un dispositivo tecnológico con música adecuada, con el videíto adecuado, que le dé el cansancio mental suficiente para que finalmente termine durmiéndose, pero no se duerme por sus propios medios. Frente al berrinche, frente a la pataleta, no sé cómo le dicen en México, sería muy bueno que nos escribiera Yolanda cómo le dicen en México a este asunto del lloro, del berrinche, de la pataleta.
tenemos esta situación y es que le damos el celular y el niño, en vez de aprender a controlar sus emociones, en vez de aprender a entender las consecuencias de sus actitudes, el berrinche, ah, se está distrayendo. Lo estamos distrayendo. Entonces, llevamos la tecnología, sustentamos la tecnología porque creemos que es parte del desarrollo, porque creemos que es parte de amarlos, porque es parte de que nos ayuda, porque está más juicioso con ella. Yo siempre digo, sí, es que ya uno con los años empieza a sentir el voltaje de la vida y se va dando cuenta el cansancio que trae el caminar cada día. Y claro, esa pila nueva que tienen ellos, eso está al 100, ¿no? Entonces se nos despierta todo, se nos despierta el ruido, nos despierta el brinco, se nos despiertan los temores, ¿cierto? Esta mamá sobreprotectora que no quiere que le pase nada a su hijo, que ojalá nunca se caiga, nunca le pase nada. Y claro, cuando lo ve quietico, calladito, distraído frente a la pantalla, empezamos a decir, no, es que está juicioso. Lo que a veces no entendemos es que estamos bloqueando el desarrollo psicomotriz del niño. Su cerebro, que debe estar recibiendo una cantidad de impulsos que le ayuden a calcular y a determinar velocidad, gravedad, que le ayuden a determinar el grado de brusquedad, de fuerza que puede implementar, está suprimido. Los niños necesitan gritar, saltar, correr, jugar con otros, sentir la fuerza con el otro, porque es la única manera que su cerebro va a poder controlarlo. Lamentablemente, horas frente a una pantalla lo que va a hacer es limitar precisamente ese desarrollo. Un niño quieto, callado, no es señal de un niño plenamente desarrollado, sano. Es más, cuando se hace intervención infantil, el primer síntoma que se logra identificar es la quietud del niño. A él le está pasando algo, ¿no? ¿Cómo sabemos como padres cuando los hijos se enferman? Porque están quietos. ¿Cómo sabemos que algo está pasando? Porque están quietos, calladitos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Los escucho muy calladitos, ¿no? Entonces, no es una señal adecuada y no es una condición adecuada. Nosotros creemos que la tecnología les da seguridad, ¿no? Este asunto de jugar en público, jugar con otros en el barrio, en las calles, jugar con otros, con todo lo que ello implica, es algo que cada día se pierde más y se encierra al muchacho, ¿cierto? A veces acompañado, otras veces no acompañado, pero se le encierra y se le enfrenta a un juego que, si bien es cierto es entretenido para él, no le está cohibiendo de otros niveles de desarrollo. Puede que esté desarrollando algunos aspectos cognitivos, pero lamentablemente está perdiendo competencias sociales, está perdiendo competencias psicomotrices, está perdiendo aspectos, por ejemplo, como la creatividad. Ustedes recordarán cuando ustedes eran niños, la cantidad de juegos que uno se inventaba, ¿no? ¿A qué vamos a jugar? Ese a qué vamos a jugar era una propuesta de invención. Vamos a crear un juego en el cual todos disfrutamos. La sensación de que construí algo que me dio placer, construí algo que permitió compartir con otros, yo fui el que me inventé este juego y todos disfrutamos de él. Eso se está perdiendo, porque ahora se lo entregamos hecho. Ahora se lo entregamos con alto nivel de desarrollo, con alto nivel de atracción, con alto nivel, pero se lo entregamos hecho. Él no tiene que desarrollar nada. Entonces, creemos que es seguro porque tal vez no se va a caer, porque tal vez no le va a pasar algo, porque tal vez sí, tal vez es un niño que no va a tener cicatrices, pero es un niño que lamentablemente va a carecer de otros desarrollos. No va a tener, como decimos en Colombia, el rayón de la creatividad. No lo va a tener porque no se lo estimulamos, porque no se lo desarrollamos, porque no le dimos la oportunidad. Otro aspecto que lamentablemente como padres caemos frecuentemente con el uso de la tecnología,
tiene que ver con este asunto del control, tiene que ver con este asunto de querer saber qué está haciendo, dónde está, cómo está, ¿cierto? Y que yo controle todo aspecto de su vida, ¿no? Que yo lo controlo, yo sé dónde está, es que yo tengo que cuidarlo, es que yo puedo, ¿cierto? Estar encima de él. Y lamentablemente es una condición que genera una patología muy fuerte, tanto en el padre, en la persona que está haciendo este ejercicio, como en quien lo recibe. Y eso le va desencadenando una cantidad de problemáticas a los dos. Por un lado, genera mucha inseguridad en el muchacho, o en la muchacha, muchísima inseguridad, porque nunca se ve a sí mismo con la capacidad de tomar decisiones, nunca se ve a sí mismo en la capacidad de poder andar. Que ellos vayan y caminen de cierta manera solo es una forma también de darles esa saludable independencia, esa saludable seguridad que deben tener para enfrentar los desafíos de la vida. Yo debo acompañarlos, yo debo orientarlos, sí, yo debo prever algunas, pero yo tengo que dejar que también él vaya solo y no me tiene que estar llamando, no me tiene que estar contando dónde está, mucho menos mostrando. Por un lado, y por el otro lado tiene que ver con que le estoy ahí limitando en su experiencia de confianza, de fe y de seguridad. En el fondo, la manifestación de control es una muestra de carencia o debilidades en la fe, en la esperanza. Y eso es un aspecto crítico tanto para el protector como para el que recibe la protección. Los dos deben ser alimentados en eso, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otros elementos allí. El asunto es que no puedo dejar que él se quede atrás, es que él no tiene que ser menos, es que él o ella tienen que siempre tenerlo todo, no lo puedo dejar, porque creemos que si el otro lo tiene, yo tengo que tenerlo. Si el otro tiene eso, o si los otros tienen eso, es porque si tiene, entonces yo tengo que también impulsarlo a eso. Y esa es una presión muy fuerte que vamos a encontrarnos en ciertos contextos, ¿no? Si el otro tiene, yo también tengo que tenerlo. Y metemos a los hijos en esa tiranía del otro, de que el otro tiene y entonces yo tengo que tenerlo. No resulta así, porque en la vida uno no siempre tiene lo que tiene, no siempre tiene todo lo que el otro tiene. Es un asunto que también tenemos que ayudarle. Hoy en día se habla mucho de una generación de cristal que lamentablemente no sabe afrontar las limitaciones, que no sabe afrontar las frustraciones, que no sabe afrontar el hecho de que no siempre se tiene lo que se quiere, ¿no? Y estamos dándole tanto énfasis a que él lo disfrute, es que vea cómo se divierte con eso, es que yo sí veo que eso sí lo entretiene, es que yo veo que eso sí lo divierte, porque en el fondo nosotros creemos que todo debe ser lo que él quiere, ¿no? Ellos son los que dictan qué se quiere. Si quiere dormir, si quiere comer, si quiere salir, si quiere jugar, todo gira en torno a si qué es lo que ellos quieren. Y eso lamentablemente genera unas características en el carácter, unas características en la personalidad, unas características relacionales, incluso que más adelante van a traer grandes consecuencias a su vida. Como lo mencionó Marlene, yo hago parte de un colectivo de investigación sobre el suicidio y es muy triste ver hoy en día cómo las tasas de suicidio en los jóvenes son altísimas. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial en los jóvenes. La segunda causa de muerte violenta en los jóvenes, el suicidio. Y cuando uno estudia los casos de suicidio juvenil y adolescente, uno encuentra en el fondo que ha habido un mal acompañamiento en el manejo de las frustraciones, a una sociedad que lo llena de una cantidad de expectativas irreales, una sociedad que le alimenta el consumismo y el materialismo, porque ese es el enfoque, frente a la realidad de la existencia, que no siempre queremos ni tenemos lo que queremos. Y eso lo va a llevar a eso. Muchos expertos hoy en día afirman que hay que
enseñar y hay que limitar y hay que a los niños decirles no. No lo vas a tener ahora, no lo vas a tener, no lo vamos a hacer, no vamos a ir, ¿no? Sí, llora, te sientes frustrado, te sientes enojado, está bien, procésalo, entiéndelo, pero debes entender que hay cosas en esta vida que no se tienen. Hay cosas en esta vida que no la vas a poder lograr. Tú no, porque los seres humanos somos así. Nosotros no definimos ni el segundo que nos antecede. No tenemos control de nada. Ninguno de nosotros tenemos control ni siquiera del cuerpo que tenemos. Ninguno de nosotros. En algún momento usted se enfermó y ninguno lo planeó. Tuvo un dolor de estómago y ninguno lo planeó. Ninguno dijo, quiero que me dé un dolor de estómago ahora. No, esas cosas llegan de repente. Y muchas situaciones en la vida vamos a encontrarlas de esa manera. Nos llegan sin pensar, sin quererlas, sin buscarlas. Simplemente nos llegan por vivir. Y es una generación que lamentablemente se está levantando con esta idea de que son el centro de la casa, que ellos deben ser todo lo que ellos quieren, y padres que se sienten buenos padres porque creen que sus hijos tienen todo lo que quieren. El problema con el uso de la tecnología en el hogar empieza por papá y mamá. A los primeros que hay que convencer del uso de la tecnología en el hogar es a papá y mamá. Los primeros que hay que empoderar, los primeros que hay que fortalecer, los primeros que hay que animar es a papá y mamá. Porque sin ello va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ir caminando hacia esta búsqueda de alternativas? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es que aunque suene de pronto muy crítico, debo reafirmar permanentemente que la idea no es salir a destruir, ¿no? No espero que al final de estas charlas que vamos a tener, de estos conversatorios, al cabo de estas 4 semanas, entonces usted va a hacer un ritual en casa. Bueno, ahora vamos a quemar todos los celulares, vamos a quemar todos los televisores, vamos a quemar todos los computadores. Entonces de ahora en adelante no vamos a usar ningún aparato tecnológico, ni vamos a usar ningún dispositivo tecnológico, vamos a devolvernos a... No, eso incluso ya hay comunidades cristianas que lo han hecho. Hay comunidades en este momento a nivel mundial que viven, ¿cierto? Con una pelea, perdón, con una pelea completa hacia la tecnología. Lo más cercano que nosotros tuvimos aquí en Latinoamérica fueron las voces de los 90s, incluso muy entrado el 2000, esas voces de el Cajón del Diablo, la televisión es la artimaña de Satanás, no podíamos ir ni a cine, no podíamos ver películas, no podíamos escuchar música, no podíamos hacer nada, que todo eso es de este mundo y eso hay que acabarlo, hay que perseguirlo y hay que confrontarlo. Bueno, eso no es así, porque el asunto es que nosotros tenemos que entender que la tecnología es dada por Dios. La tecnología no es la invención humana para la solución de los problemas humanos. Así lo dice la modernidad. Hay que abrazar la ciencia porque la ciencia es la respuesta humana a la problemática humana. Como estamos solos en el mundo, como no existe nada más, somos nosotros y nuestras decisiones, entonces nosotros tenemos que hacer ciencia y tecnología para solucionar los problemas de la humanidad. Ese es el planteamiento filosófico de por medio en todo este asunto. No, eso no es así. Eso no es cierto. Dios dio la tecnología. Mire la Biblia y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, desde el Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, el hombre y la mujer pecan, son llevados, sacados del paraíso, de las condiciones de hábitat ideales, ahora se tienen que enfrentar a una tierra maldita, una tierra agreste, una tierra que le produce cardos y espinos. ¿Qué hace Dios? Les da una técnica, vestirse de pieles. Ustedes se hicieron vestiduras de hojas, eso no les va a abrigar, ese zapato no le va a impedir el callo, aprenda a hacer zapatos de cuero, las curtiembres.
Y esa fue la técnica que Dios dio. Dios enseñó a hacer esas cosas. Más adelante vamos a encontrar las construcciones, más adelante vamos a encontrar la orfebrería, más adelante vamos a encontrar cada una de las técnicas, de las tecnologías, del conocimiento que tenemos, ha sido dado por Dios. Dios es el que faculta, Dios es el que sostiene, Dios es el que entrega, ¿no? Y aunque imitamos a Dios entregando la tecnología en hogar, bueno, el asunto es que Dios también tiene unos límites con eso. Y es esa voz que nos está diciendo permanentemente, por ahí no es. Ahora, hay otro elemento que nosotros tenemos que recordar y es lo que debemos marcar y reafirmar. Nosotros como padres, nosotros tenemos ese llamado de Dios a formar las nuevas generaciones. Es lo que Dios nos ha entregado, es lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios nos va a llamar a cuentas. Ellos están aprendiendo. Yo tengo que ver a mi hijo con una persona con grandes posibilidades de aprendizaje, pero yo tengo que decir, estás aprendiendo, vas a aprender. Hay muchas cosas que todavía te faltan por ver. Puede que sepas armar o desarmar ese aparato, pero todavía no entiendes las implicaciones que tiene armar y desarmar ese aparato. Y no lo estás viendo. Entonces, ellos sí están aprendiendo. Papá y mamá son el modelo. Yo tengo que revisar mis consumos tecnológicos. Yo tengo que revisar mis aspiraciones. Yo tengo que revisar mis motivaciones. Yo tengo que revisar qué es lo que yo estoy modelando. Yo tengo que estar viendo qué tipo de modelo estoy siendo en relación a la tecnología. Si mi hijo está viendo a una persona que trabaja 10, 11 o 12 horas al día y que al final de todo el ejercicio se llena de felicidad al comprar un aparato, el mensaje que yo le estoy dando es, mira, la vida es esto, trabaja como puedas, en la cantidad que puedas, para al final comprarte algo que te llene. Es eso, no es el discurso, no es lo que yo tenga la capacidad de elaborar y decirle, es lo que yo le demuestro. Es que él está viendo cómo me río yo. Él ve cómo yo cojo el aparato y me entretengo con él, me divierto con él, pero cuando voy a la relación, no sé ni hablar, me disgusta todo me molesta. Eso es lo que él está viendo, ¿no? Los que tenemos hijos pequeños, el gran desafío, eso me lo dio una pastora amiga, algo que me quedó grabado en el corazón. Snyder, tendrás los hijos adolescentes que quieres en la medida que tengas los niños como ellos quieren. Si tú no le dedicas tiempo de pequeñitos, no esperes que cuando estén grandes te dediquen tiempo. Y lamentablemente los que ya tienen hijos mayores a veces tienen que reflexionar sobre eso. Tienen que empezar a construir sobre lo que no habían construido antes. Nosotros somos los modelos. No somos la generación Disney. No es cierto que los padres son unos tontos que no saben la vida. No es cierto. Somos seres humanos que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que por la gracia de Dios entendemos de eso, aprendemos de eso y tenemos la capacidad de transmitir a la generación que viene, mira, este es el camino. Si ya en tu necedad quieres irte por otro, bueno, asume las consecuencias de eso, pero yo te dije cuál era el camino, porque yo estoy caminando en él, porque es que yo ya sé por dónde es. Y esa es una realidad que tenemos que reafirmar. Así que tenemos que fortalecer cómo nos comportamos con la tecnología. Si tu hijo no te ve desconectado, no se va a desconectar. Si tu hijo no te ve con límites, él no va a tener límites. Si tu hijo no te ve con las motivaciones correctas, posiblemente él nunca entienda que es una motivación correcta. Si tu hijo no te ve en una relación con el otro, nunca va a tener relaciones con el otro. Ni siquiera va a tener el referente. Porque una cosa es que ellos no las tengan o no las desarrollen, pero que tengan el referente. Ay, como mi papá, ay, como mi mamá.
Por ejemplo, una cosa que yo veo bastante alarmante últimamente, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, o al menos saben por experiencia propia o por experiencia cercana, este asunto de personas, de mamás o papás que son como el motor de una familia, ¿no? Tanto así que uno va al asado, uno va a la finca, uno va y comparte en la reunión, pero porque esa persona lo armó, lo convocó, lo organizó, casi que uno va por esa persona. Pero cuando esa persona falte o cuando esa persona faltó, todo cogió, se desbarató, como que todo se fue. Saben que hay en este momento una generación que ni siquiera va a tener ese referente, ni siquiera va a decir, no, nosotros nos reuníamos en familia porque mi papá y mi mamá invitaban a todo el mundo. Ni siquiera van a tener eso. Porque hay un papá y una mamá que ni siquiera hacen eso. No son los que convocan, no son los que llaman, no son los que invitan, no son los que congregan, no son los que abren espacios para. No, cada uno está en su mundo, cada uno está en sus propósitos, en sus planes, sus proyectos, porque como ahora solamente importan mis planes, mis proyectos, entonces, no. Tenemos la generación más conectada de cualquier época de la historia y tenemos la generación más sola de cualquier época de la historia. Es una generación que su voz, su grito permanente es: papá y mamá no saben en qué ando yo. Su grito permanente es: nadie sabe en qué ando yo. Su grito permanente es: todo importa menos yo. Importa la carrera, importan las metas, importan las deudas, importan los planes, menos yo. Siempre hay otro más importante que yo. Así que es una generación altamente conectada, con altas capacidades de hablar, con altas capacidades de expresarse, con altas capacidades y posibilidades de hacerlo, que está abrumadoramente sola. Y una soledad que lamentablemente empieza por un papá y una mamá que no quiere verlos, no los ve, ¿no? Está preocupado por otras cosas. Así que, queridos y queridas hermanos y hermanas, esta reflexión tiene que empezar por nosotros. Así que yo le doy muchísimas gracias a Dios, le he dado gracias a Dios por este espacio de Escuela para Padres, gracias a Dios por Marlene y toda esta iniciativa, porque debemos empezar nosotros. No son ellos, somos nosotros. Somos los primeros que debemos empezar y debemos dar este asunto hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos? ¿Qué es realmente lo que ellos necesitan? Bueno, lo que ellos necesitan y hacia dónde debemos estar caminando es hacia un desarrollo integral e integrado, ¿no? Yo sé que usted seguramente ha escuchado mucho de esto, es una bandera que se utiliza mucho hoy en día: desarrollo integral, desarrollo integrado, múltiples áreas. Pero yo quiero mostrarle que este asunto del desarrollo integral es bíblico. Esto no es una invención humana. Esto es un asunto que nace desde cómo Dios diseñó al ser humano. Dios diseñó al ser humano desde una visión, primero definida como imagen de Dios. Es decir, Dios nos diseña con unas características de imitación de Él mismo. El llamado es a seguirlo y imitarlo a Él. Somos seres que tenemos un área biológica, somos hechos del polvo de la tierra y tomó Dios del polvo de la tierra esta parte material, fundamental, limitada, ¿no? Que tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos un componente psicológico, es un Dios que crea un ser con el cual habla y los bendijo Dios y les dijo, ¿no? Es un Dios que está en permanente diálogo con él y eso evidencia unas características psicológicas en el ser. Pero también nos hizo sociables. Es un Dios que dice: no es bueno que esté solo, le haré a otro, ¿no? Y ese otro, en este caso esta otra, es esa muestra de la necesidad que tenemos de la relación, ¿no? Con otros. Y sobre todo nos hizo seres espirituales, nos dio su espíritu y puso su aliento de vida en nosotros.
Así que los seres humanos somos eso, nuestros hijos deben ser eso, deben ser seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Tenemos que alimentar esas áreas, tenemos que cuidar de esas áreas, tenemos que fortalecer esas áreas. Y esas áreas están dadas especialmente por el vínculo. Entonces nosotros lo que nuestros hijos realmente necesitan es fortalecer vínculos. Vínculos con Dios, vínculos con el otro y vínculos con ellos mismos. Tenemos que facultarles, tenemos que alimentar, tenemos que promover, tenemos que desarrollar este aspecto de relación con el otro. Ver a nuestros hijos de manera integral, ver a nuestros hijos y tratar de identificar, bueno, ¿qué le está haciendo falta a mi hijo para verlo de esta manera? ¿No? Si mi hijo necesita más desarrollo a nivel físico, hay que estimularlo. Si necesita más desarrollo psicológico, hay que estimularlo. Si necesita desarrollo social, hay que estimularlo. Si necesita desarrollo espiritual, hay que estimularlo. Se necesita una visión integral de nuestros hijos. Y muy importante, fundamental, el desarrollo con otros. Su hijo necesita a otros de su misma edad, ¿no? Su hijo necesita, que es difícil, sí, hermanos, esto no va a ser fácil. Estamos en un mundo caído, no es fácil. Vamos a encontrar situaciones de conflicto, vamos a encontrar situaciones de choque, vamos a encontrar, pero esas son las oportunidades que tenemos para desarrollar las habilidades. Tu hijo metido en una burbuja no va a desarrollar habilidades. Preveniéndole todo lo que le puede ocurrir, no va a desarrollar habilidades. Los que hemos enseñado en algún momento a montar bicicleta, es eso, ¿no? Te doy la instrucción, te digo cómo es, pero mijo, hay que hacerle y tenés que hacerlo solo, láncese, porque si no, no lo va a hacer. Entonces, el desarrollo es importante en relación con los. Su hijo necesita guía. Su hijo necesita guía, su hijo necesita acompañamiento, su hijo necesita presencia, su hijo necesita relación, su hijo necesita contacto, su hijo necesita palabras, su hijo necesita verlo. Su hijo necesita eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Reflexión, crítica y límites. Reflexión, preguntas, ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿De qué manera hago esto? Críticas, ¿vale la pena? Esto realmente, ¿quién se está beneficiando de esto? ¿A quién le conviene más? ¿Quién realmente saca provecho de esto? Crítica y límites. Hay que poner límites. Muy importante, por favor, hay que ser modelos. Hay que ser modelos. Y el primer modelo que tenemos que ser es un modelo de fe. El primer modelo que tenemos que ver es eso, hay que modelar la fe. Le invito a que estudie, lea Deuteronomio capítulo 6. La generación que iba a entrar a la tierra prometida, la generación que había pasado por la escasez, la generación que había pasado por el desierto e iba a entrar a la propiedad, iba a entrar a la riqueza, iba a entrar al progreso, iba a entregar al desarrollo, iba a entrar al bienestar. El llamado es, ama a Dios, no te olvides de Él y témele, porque esto va a pasar. Y a los hijos hay que inculcarles eso, hay que hablarles eso, hay que estar. Y no se trata de la cátedra, no se trata de darles en un espacio devocional estudios, eso hace parte, pero no es solamente eso, es la vida diaria. Es verte cuando manejas, es verte cuando caminas, es verte cuando se te presentan los problemas, es verte cómo discutes en tu esposo, con tu esposa, es verte en la vivencia. Eso es moldear la fe. Y recuerde, por favor, esto. Su hijo no necesita lo último. Su hijo necesita es al único. Su hijo no necesita lo último en tecnología, el último celular, el último aparato, el último PlayStation, la última consola. Su hijo no necesita lo último. Al cabo de un mes, de 2 meses, de un año, sí será lo último, porque ya habrá otro más nuevo. Su hijo no necesita lo último. Su hijo necesita lo único. Al único que puede darle compañía, fe, esperanza, bondad, amor, templanza, mansedumbre. El único que lo va a acompañar. Así que
hay que ser mucho más intencionales, hay que ser mucho más activos, ¿no? Y ser modelo para esto. Enséñale a su hijo a tener ese asunto. Ahora, una cosa muy importante, por favor, menos conexión, más vínculo. Menos conexión, más vínculo, ¿no? Menos tiempo conectados, más tiempo vinculados. Hay que abrir espacios. Enséñele a su hijo a desconectarse, ¿no? Que está aburrido, sí, déjelo que se aburra. Y dígale, ¿no? ¿Estás aburrido? Sí, estoy aburrido. Muy bien. Inventa algo. Crea algo. Mira, allá hay palitos, allá hay tapitas, allá hay cuadernos, allá tenés juguetes. Inventa, crea. Estás aburrido, supera. El aburrimiento es un promotor de creatividad. El aburrimiento es un promotor de creatividad. Y más adelante en la vida, cuando la rutina llegue y vuelva aburrido, porque sí, la rutina aburre, ¿cierto? Es que se despiertan las ideas, se despiertan la creatividad. Entonces, tu hijo hoy aprende a jugar para salir del aburrimiento. Tu hijo después va a aprender en medio de la crisis, en medio de la rutina, que aburre, a salir con una idea para salir adelante. Entonces, no hay que mantenerlos entretenidos, no hay que mantenerlos a toda hora riéndose, no hay que mantenerlos a toda hora satisfaciéndoles, y mucho menos que yo sea el que los satisfaga. Que ese es otro elemento muy importante. El juego con ellos es muy importante y es una recomendación que les voy a dar, pero tú no siempre tienes que resolverles el problema a ellos. Tú tienes es que darle los recursos. Tú tienes es que darles la motivación, tú tienes que explicarle la situación, pero tú tienes que dejar que ellos hagan. Entonces, muy importante motivar este asunto de, en medio del aburrimiento, motivar la creatividad, ¿no? Indiscutiblemente pasa tiempo con ellos, hay que pasar tiempo con los hijos. Ellos no necesitan que tú te mates toda la vida para comprarles algo, ellos lo que necesitan, es más, ni siquiera lo van a recordar. Eso es otra cosa muy interesante. Ellos no recuerdan eso. Cuando ustedes prometan algo, por ejemplo, si te portaste bien, te voy a dar tal cosa, por favor no haga eso. Lo que se recomienda es vaya con él a algún parte, salga con él, cómase con él, porque eso es lo que a él le va a enseñar, que no importa es lo material, sino la relación, ¿no? Mi papá salió conmigo, mi papá me llevó a tal parte, mi mamá fue conmigo a tal lugar, ¿no? Es la relación, no el aparato. Entonces, pasa tiempo, enséñales algo, enséñales a jugar, ¿no? Te voy a enseñar un juego, te voy a enseñar a jugar fútbol, te voy a enseñar a jugar baloncesto. En mi caso me gusta el ajedrez, enseña a jugar ajedrez, ¿no? Enseñe juegos de mesa, damas chinas, cubicú, rumicú, lo que sea, enseñe. Parqués, en Colombia hay un juego que se llama parqués, ¿no? Entonces enséñeles, por ejemplo, a cocinar. Hay estudios que muestran el impacto que tiene en el desarrollo de los niños el cocinar. Es un espacio para compartir con ellos, es un espacio para que ellos también aprendan asuntos, ¿no? Y es un asunto que también les va motivando. No espera que estén ya adolescentes, que por cierto no lo van a hacer, ¿no? Enséñeles al orden, enséñeles a cocinar, enséñeles un juego. Pase tiempo con sus hijos. Muy importante, acompáñenlos en el mundo. Y esto también incluye el mundo tecnológico. No es cierto que usted como padre no debe estar en las redes sociales de sus hijos. Eso es falso. Eso no es veraz. Como les decía hace un momento, la mayor crítica que hacen hoy en día los adolescentes es que papá y mamá estaban tan ocupados en otras cosas que nunca se dieron cuenta quién estaba con ellos. No, hay que estar en las redes sociales de su hijo. Si su hijo tiene menos de 13 años, por favor, no lo meta en las redes sociales. Papá, mamá, es que yo quiero estar, es que Julanito, Sutanito ya están. Bueno, mira, yo no sé qué tipo de padres tienen ellos y respeto que ellos quieran actuar así, pero tú no tienes edad. Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mentir? ¿Vamos a mentir para estar en la red? Tú no tienes todavía 13 años. Allá dice mayores de 13 años. Entonces todavía ni siquiera eso está diseñado en ti. Dos, espera.
Espera que tengas 13, 14, 15 años. No tienes que estar ahí. Y si ya tienes hijos adolescentes y ya los colocaste, hermano, hay que estar ahí. Y periódicamente, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Dónde lo conociste? ¿Quién comparte esto? Yo hago parte de eso, porque es que ellos deben sentir que hay alguien que los ama y que se preocupa por ellos, ¿no? Entonces es un acompañamiento muy importante. Ore, pida sabiduría, ¿no? Pero es muy importante también con amabilidad, con explicación, ¿cierto? Pero también ejerciendo autoridad. Es que este también ese es un asunto que lamentablemente hoy en día se le está llevando a que no hay autoridad. No, sí hay una autoridad. Y hay que someterse a la autoridad, porque hay normas, hay leyes. Y tienes que aprender a vivir bajo esas normas y bajo las leyes. Si no vives en las normas y no vives en las leyes, vas a tener problemas en la vida. Entonces tienes que aprender a tener una norma. No, en esta casa, en esta familia, en este hogar, no nos conectamos a tales horas, no vemos televisión a tales horas, no vemos tanto tiempo, vemos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no estás preparado, porque todavía no es tu forma, porque todavía no estás. Por favor, acompañen a sus hijos al mundo. Acompañen a sus hijos que ven, que escuchan. Acompañen a sus hijos que buscan. Acompañen a sus hijos, porque eso es muy importante, ¿no? Otro aspecto indispensable es lea con ellos, ¿no? Tal vez no te cultivaron la lectura. Bueno, está bien, aprovechemos de que somos cristianos, leemos la Biblia, leamos con ellos, pero también muéstrele otras cosas, motívelo a leer otras cosas. Venga, leamos este cuento juntos. Venga, leamos estos autores juntos. Lee otras cosas, lee. Porque en la medida en que leer es también un ejercicio mental. Desarrolla creatividad, desarrolla relaciones, desarrolla. Un aspecto muy importante, coman con sus hijos. Siéntense a la mesa juntos, coman con ellos al menos una vez al día. Por las dinámicas que tenemos de consumo, por las dinámicas que tenemos de trabajo, ni desayunamos, ni almorzamos, ni comemos. Y a veces pasan semanas sin que nos sentamos todos juntos a la mesa. Saquen tiempos, vamos a desayunar, vamos. ¿Saben quiénes tienen esto muy arraigado en su cultura y en su tradición? Los judíos. Los judíos, una familia judía devota, pues, judía, todos los viernes en la noche se encuentran a celebrar el Sabbat, sagradamente. Yo tuve un practicante en una empresa en la cual yo trabajaba, tuve un practicante judío y me sorprendió, un muchacho de 20 y pico de años, me sorprendió el grado de comprensión, de compromiso, lo sagrado que era para él irse a comer con su papá y con su mamá los viernes en la noche. No es el Sabbat. Pues yo no puedo faltar en mi casa. Y muchas veces, mira, te necesito en esto. No, qué pena, conmigo no cuente. Y usted verá qué hace, si quiere me echa, pero conmigo no cuente, porque yo el viernes es sagrado comiendo en mi familia. Qué bonito que pudiéramos también tener experiencia. Su hijo no necesita celulares. Su hijo no necesita celulares. Todos los expertos afirman que entre más tarde, mucho mejor. Mucho más tarde, retarde. Su hijo de 8, 9, 10 años no necesita celular, no lo necesita. Retárdelo, lo más que pueda. Menores de 13, 14 años no se recomienda que tengan celulares. Entre más tarde, mucho mejor. Entonces, no se deje llevar por la corriente, no se deje llevar por el entorno, es que Julianito sí lo tienes. No, eso también es una oportunidad. Sí, hijo, tú no eres igual que ellos. Tal vez ahorita no lo entiendes, tal vez ahorita no, pero si de aquí a mañana ellos quieren ser alcohólicos, tú no lo vas a hacer. Si de aquí a mañana ellos quieren destruir sus hogares, tú no lo vas a hacer. Si de aquí a mañana ellos quieren ser corruptos, tú no lo vas a hacer. Tú eres diferente. Y esta es una oportunidad para poder reforzar, tú eres diferente, ¿no? No lo entiendes, va a haber discusión. Bueno, yo sí lo entiendo, yo sí lo creo, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. Entiéndelo. Ay, es que mi hijo me va a detestar. Hermano, hermana,
no fuiste llamado a ser amigo de tu hijo. Tu hijo, tu hija tiene 7.200 millones de posibilidades de tener amigos en este mundo. Solamente tiene un papá y una mamá. Así que no negocie eso, no regale eso. Usted no está llamado a ser amigo de su hijo. Usted está llamado a amarlo, está llamado a respetarlo, está llamado a ser respetuoso, amoroso, amable, pacífico con su hijo, sí. Pero usted no está llamado a ser su amigo. Usted está llamado a ser su papá, su mamá. Y eso le va a durar mientras usted tenga vida. Entonces, no negocie eso, no regale eso. ¿Que van a haber momentos de discusión? ¿Que van a haber berrinches? Sí, hermano, aproveche, es una oportunidad para enseñarle a manejar sus frustraciones, a manejar la escasez, a manejar la dificultad, a enfrentar la vida, a alimentar el contentamiento que tan duro nos da a nosotros. Entonces también es un asunto de ayudarles también a que alimenten el contentamiento de que las cosas no son siempre lo que ellos quieren, como lo quieren, en el momento que lo quieren. Tiempo máximo frente a pantallas, 2 horas como máximo en un día, y eso depende de la edad. Un niño menor de 1 año no debe estar frente a ninguna pantalla. Niños menores de 2, 3 años, mínimo, máximo 1 hora. Niños mayores de 7, 8 años, 2 horas es mucho, es suficiente, ¿no? No necesitan tiempo en pantalla. Y mucho menos solos, ¿no? Mucho menos solos. Por supuesto, vean una película. ¿Quieren ver una película? Véanla juntos. Vayan todos a la sala, que se convierta como en la tarde de película. Ven todos película, comparten, hablan, ríen, están juntos, pero mucho menos solos. Controle el tiempo, no lo necesitas. Tiempo suficiente. Vas a ver un capítulo de estas animaciones y revisa qué animaciones, ¿no? Un capítulo, no necesitas más. ¿Cuánto dura? 45 minutos, suficiente, no necesitas más, ¿no? Después de que lo vea, póngalo, venga, ¿por qué no escribes lo que viste? ¿Por qué no pintas lo que viste? ¿Por qué no cuentas la historia? Si vieran lo hermoso que es cuando ya empiezan a dibujar las historias, es muy bonito. Entonces, alimente eso, promueva eso, creatividad, que tengan la posibilidad de desarrollarlo. Por favor, los computadores, los celulares, las pantallas no deben estar en los cuartos. El computador debe estar ubicado en un lugar visible. Lo vamos a hablar en las próximas semanas cuando estemos hablando de la sexualidad, cuando estemos hablando de los contenidos nocivos, cuando estemos hablando de otra serie de riesgos. Una forma de prevenir esas problemáticas es no tengas el computador encerrado en el cuarto. No lo tengas en un lugar público. El lugar público genera una natural tensión, ¿no? ¿Le ha pasado cuando usted está en el trabajo y el computador está en un lugar donde todo el mundo pasa? ¿Se ha dado cuenta que usted hace como más el ejercicio de no ver cosas inadecuadas y de tener control de lo que ve? Bueno, no vea en un espacio privado. Póngalo en el computador en un lugar público. Entonces, esas son formas que de una u otra manera van a ayudar precisamente a este manejo de la tecnología. Recuerden, el mundo no va a parar de cambiar. Estamos levantando una generación para este mundo. Debemos ser más visionarios, tenemos que buscar un desarrollo integral. Su hijo tiene componentes personales, biológicos, psicológicos, sociales y espirituales que hay que alimentar. Es un ser creado a la imagen de Dios. Y como ser creado a la imagen de Dios, necesita el desarrollo en ese sentido. La tecnología es una bendición. Hay muchísimas cosas buenas con ella. No vamos a salir a perseguirla, no vamos a seguir a acabarla. Vamos a reflexionar sobre los usos que le damos. Vamos a criticar en los usos que le damos y vamos a limitarla. Porque todas las buenas cosas provienen de Dios. Y Dios nos ha llamado a administrarlas adecuadamente. Así que bueno, mis hermanos, esto era lo que tenía preparado para hoy. Así que me gustaría escucharles. Si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario, tenemos todavía 15, 20 minutos. Gracias, Sneider. Muchas gracias de verdad por esta gran presentación. O sea, es de verdad un conocimiento para no dejarlo solo en la teoría, sino llevarlo a la aplicación.
Tenemos Ajá. muchas buenas ideas de qué podemos hacer y de cómo lo podemos hacer. Entonces, de verdad, mil gracias por esa gran exposición. Es solamente el primero de los siguientes temas que vamos a ver en los siguientes sábados. Y vamos entonces ahora sí a la parte de las preguntas. Vamos entonces con las preguntas.